¿Pueden creer lo que están a punto de escuchar? Una historia tan increíble que parece sacada de una película, pero que realmente sucedió en el implacable desierto de Texas. Me pregunto, ¿desde qué país nos están viendo en este momento? ¿Es de mañana, tarde, o ya es de noche donde se encuentran? Déjenlo en los comentarios porque me fascina saber qué tan lejos puede llegar esta historia. Y si están viendo esto desde su celular, por favor denle like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan conocer esta increíble historia de supervivencia y amor fraternal. Cada like hace que YouTube muestre este video a más gente que necesita escuchar lo que realmente puede hacer el amor de una hermana. Imaginen por un momento el infierno más cruel que puedan concebir. Ahora multiplíquenlo por 1000 y tendrán apenas una idea de lo que una niña de 14 años vivió durante 7 días en el desierto más despiadado de Norteamérica. ¿Qué harían ustedes si todo lo que conocen, todo lo que aman, se convirtiera en cenizas en una sola noche? ¿Tendrían el valor de cargar a su hermano pequeño y adentrarse en un lugar donde la muerte acecha en cada duna de arena? María Esperanza Morales no tuvo opción de elegir. El destino la puso frente a la prueba más brutal que una adolescente puede enfrentar, y lo que hizo durante esos 7 días cambió no solo su vida, sino la definición misma de lo que significa el amor incondicional. Era una noche de julio de 1887 en el condado de Brewster, Texas, cuando el cielo se tiñó de un naranja siniestro que no tenía nada que ver con el atardecer. La familia Morales había construido su pequeño rancho con sangre, sudor y sueños de una vida mejor en América. Don Fernando Morales había llegado de Michoacán, México, 15 años atrás, con nada más que una pala y una determinación férrea. Su esposa, Dolores, había dado a luz a 5 hijos en esa casa de adobe que ellos mismos construyeron ladrillo por ladrillo, pero esa noche todo se convertiría en una pesadilla que perseguiría a María por el resto de su vida. ¿Alguna vez han despertado por un sonido que no deberían haber escuchado? Ese momento en que su instinto les grita que algo está terriblemente mal. María despertó no por un ruido, sino por el olor. El acre y penetrante aroma del humo llenaba su pequeña habitación, y por un momento, en esa confusión entre el sueño y la vigilia, pensó que tal vez su madre había dejado algo en el fogón, pero cuando abrió los ojos las paredes de su cuarto bailaban con sombras anaranjadas que se movían como demonios enloquecidos. El fuego había comenzado en los establos, pero se extendía con una velocidad sobrenatural, alimentado por el viento seco del desierto y la madera reseca por años de sol implacable. Los gritos que escuchó no eran de su familia pidiendo ayuda, sino algo mucho más terrorífico. Eran gritos de guerra, aullidos de hombres que habían venido no solo a robar, sino a destruir todo vestigio de la vida que los Morales habían construido con tanto sacrificio. María saltó de su cama y corrió hacia la habitación de sus padres, pero la puerta estaba cerrada y por debajo se filtraba un humo espeso que le quemaba los ojos y la garganta. Golpeó desesperadamente gritando, «¡Papá! ¡Mamá!», pero solo el crepitar de las llamas le respondió. ¿Pueden imaginar el terror de una niña de 14 años al darse cuenta de que está completamente sola en el mundo? Sus hermanos mayores, Roberto y Miguel, habían salido esa tarde hacia el pueblo y no regresarían hasta el día siguiente. Ana, su hermana menor, había ido a quedarse con su tía en San Antonio. En esa casa en llamas, solo quedaban ella y Diego, su hermanito de 3 años que dormía en la habitación contigua, ajeno al horror que se desarrollaba a su alrededor. Cuando María irrumpió en el cuarto de Diego, encontró al pequeño sentado en su camita, frotándose los ojitos y preguntando con esa inocencia desgarradora de los niños, «María, ¿por qué hay tanto ruido? ¿Dónde está mamá?
¿Qué les dicen a un niño de 3 años cuando el mundo se está desmoronando? ¿Cómo explican que tal vez nunca más verá a sus padres? María no tuvo tiempo para palabras. Envolvió a Diego en una manta, lo cargó como pudo, y se dirigió hacia la única ventana que no estaba bloqueada por las llamas. El salto desde esa ventana trasera fue un salto hacia lo desconocido, literalmente. María aterrizó de manera torpe en el corral de las cabras, lastimándose el tobillo izquierdo, pero sin soltar jamás a su hermano. Diego lloraba ahora, asustado por los ruidos, el humo y la expresión de terror en el rostro de su hermana mayor. Desde el pequeño cerro detrás de la casa, María se volteó para ver su hogar por última vez. Las llamas habían consumido ya la mitad de la estructura, y en el resplandor anaranjado pudo ver siluetas de hombres a caballo rodeando la propiedad. Algunos disparaban al aire, otros gritaban en inglés palabras que ella no entendía, pero cuyo tono amenazante era universal. En ese momento, María tomó la decisión más valiente y desesperada de su vida. No podía quedarse a averiguar si sus padres estaban vivos o si los bandidos la encontrarían. Con Diego en brazos y sin más pertenencias que la ropa que llevaba puesta, se adentró en la inmensidad del desierto de Chihuahua. ¿Saben lo que significa caminar en el desierto durante la noche? La temperatura, que durante el día puede alcanzar los 45 grados centígrados, desciende dramáticamente después del atardecer. María solo llevaba puesto su camisón de dormir y una bata ligera, completamente inadecuados para protegerla del frío cortante que se filtraba hasta los huesos. Diego temblaba incontrolablemente entre sus brazos, y María se quitó su propia bata para envolver mejor a su hermano. Caminó durante horas, guiándose únicamente por las estrellas que había aprendido a identificar gracias a su padre, quien solía mostrarle las constelaciones durante las noches de verano. La estrella del norte siempre te llevará hacia la civilización, hijita, le había dicho don Fernando en una de esas conversaciones, que ahora se sentían como proféticas. Si alguna vez te pierdes, síguela y encontrarás el camino a casa. Pero esa noche, siguiendo la estrella del norte, María se alejaba cada vez más de todo lo que había conocido como hogar. Cada paso la llevaba más profundo en un territorio donde la muerte era una compañera constante, donde cada duna de arena podría ser la última que viera. Cuando amaneció el primer día, María se encontró en un paisaje que parecía sacado del mismísimo infierno. Dunas ondulantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidas ocasionalmente por formaciones rocosas que se alzaban como monumentos a la desolación. El sol comenzaba ya a calentar la arena, y ella sabía que en pocas horas el calor sería insoportable. Diego había dejado de llorar, pero eso no era necesariamente bueno. El niño estaba extrañamente callado, sus ojitos vidriosos por la confusión y el shock. «Tengo hambre, María», susurró con esa vocecita que partía el corazón de su hermana. «Quiero ir a casa, quiero a mamá». ¿Qué le responden a eso? ¿Cómo le explican a un bebé que tal vez no hay más casa a la cual regresar? María hizo lo único que pudo, mintió con amor. «Vamos a caminar un poquito más, hermanito, y vamos a encontrar gente buena que nos ayude. Ya vas a ver que todo va a estar bien». Pero ni ella misma se creía esas palabras. Mirando el horizonte infinito, sin una sola señal de vida humana, María comenzó a comprender la magnitud de su situación. Estaba perdida en uno de los desiertos más peligrosos de Norteamérica, sin agua, sin comida, sin refugio, cargando a un niño pequeño que dependía completamente de ella para sobrevivir. El primer día fue una prueba de resistencia física. María caminó hasta que sus pies descalzos se llenaron de ampollas que reventaron y se convirtieron en heridas sangrantes. La arena caliente era como caminar sobre brasas, y tuvo que rasgar pedazos de su camisón para envolver sus pies y los de Diego.
Pero fue al segundo día cuando comenzó la verdadera tortura, la sed. ¿Alguna vez han tenido realmente sed? No me refiero a esa sensación cuando han estado haciendo ejercicio y necesitan agua. Me refiero a esa sed que se siente como si alguien hubiera puesto arena en su garganta, que hace que cada respiración sea un esfuerzo doloroso, que convierte la saliva en un recuerdo lejano. La lengua se les hincha hasta que apenas pueden tragar, los labios se agrietan y sangran, la cabeza les duele como si alguien estuviera golpeándola con un martillo desde adentro. Y lo peor de todo, empiezan a alucinar. María comenzó a ver cosas que no estaban ahí. Oasis con palmeras y agua cristalina aparecían en el horizonte, tan reales que podía escuchar el sonido del agua corriendo. Corría hacia ellos con las últimas fuerzas que le quedaban, solo para descubrir que eran espejismos crueles, juegos que le jugaba su mente desesperada. Pero Diego estaba peor. El pequeño había dejado de caminar por completo, y María tenía que cargarlo todo el tiempo. Su cuerpecito estaba ardiendo en fiebre, y sus labios habían tomado un tono azulado que la aterrorizaba. ¿Saben lo que es ver morir lentamente a la persona que más aman en el mundo y no poder hacer nada para salvarlo? En la tercera noche, Diego comenzó a delirar. Llamaba a su madre con una vocecita tan débil que María tenía que acercar el oído para escucharlo. «Mamá, ven por mí», susurraba. «Tengo miedo, mamá. ¿Por qué no vienes?» María lloraba, pero sus lágrimas se secaban antes de llegar a sus mejillas. Su cuerpo ya no tenía líquidos que desperdiciar. Se acostó junto a Diego en la arena fría de la noche y lo abrazó con toda la fuerza que le quedaba. «Yo soy tu mamá ahora, mi amor», le susurró al oído. «Yo voy a cuidarte. No te voy a dejar solo jamás». Esa noche, María tomó una decisión que la atormentaría por el resto de su vida. Tenía guardadas en el fondo de su bolsillo las últimas gotas de agua que había logrado recolectar del rocío matutino en algunas piedras. Era apenas suficiente para humedecer los labios de una persona por unos segundos. Podría habérsela tomado ella, quien después de todo necesitaba mantenerse con vida para poder cargar a Diego. Podría haber argumentado que era la decisión práctica, la decisión inteligente. Pero cuando vio los labios agrietados y sangrantes de su hermanito, no hubo decisión que tomar. Gota a gota, con una delicadeza infinita, María humedeció los labios de Diego con esa agua preciosa. El niño suspiró de alivio, y por primera vez en 2 días, sonrió débilmente. «Gracias, María», susurró. «Sabía que no me ibas a dejar». Esa sonrisa valía más que toda el agua del mundo. Al 4.º día, María ya no caminaba realmente, se arrastraba. Sus piernas habían perdido la fuerza para sostener su peso y el de Diego, pero seguía moviéndose hacia adelante, centímetro por centímetro, porque detenerse significaba morir, y morir significaba abandonar a Diego. ¿Saben qué mantiene viva a una persona cuando el cuerpo ya no puede más? El amor puro, incondicional, que no conoce límites ni barreras. María no sobrevivía por ella misma, sobrevivía porque Diego la necesitaba, porque en esos ojos de niño de 3 años ella veía toda la esperanza del mundo. Fue durante el 5.º día cuando ocurrió el primer milagro. Diego, en uno de sus momentos de lucidez, señaló hacia unas rocas extrañas que se alzaban como torres en medio de la nada. «María, mira», susurró con su vocecita débil. «Hay algo brillante ahí». María siguió la dirección de su dedo pequeño y vio algo que hizo que su corazón saltara en su pecho. Entre las formaciones rocosas, algo reflejaba la luz del sol de manera diferente. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrastró hacia las rocas, rogando a todos los santos que no fuera otra alucinación, y no lo era. Entre las piedras ancestrales, una pequeña vertiente de agua brotaba de la tierra como un regalo directo del cielo. Era apenas un hilo de agua,
Pero para María era como si hubiera encontrado el río más caudaloso del mundo. Se lanzó hacia el agua como una loca, bebiendo desesperadamente, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo con cada sorbo. Luego, con manos temblorosas, formó un pequeño cuenco y llevó agua a los labios de Diego. El pequeño bebió con avidez, y por primera vez en días, sus ojos recuperaron algo de brillo. «¿Está rica, verdad, hermanito?», le preguntó María, riendo y llorando al mismo tiempo. Diego asintió con la cabeza, y por primera vez desde que habían huido, parecía como un niño normal otra vez. Pero el agua era solo el primer regalo que les tenía reservado ese lugar sagrado. Las formaciones rocosas creaban sombras profundas y frescas, donde pudieron refugiarse del sol despiadado. Y entre las grietas de las piedras, María encontró algo más: nopales, cactus comestibles que su madre le había enseñado a identificar y preparar. Con cuidado infinito, usando piedras afiladas para quitar las espinas, María preparó la primera comida que habían tenido en 5 días. Los nopales tenían un sabor amargo y una textura extraña, pero para ellos sabían como el banquete más exquisito. Diego comió con apetito renovado y por primera vez desde la tragedia, Río, se había encontrado una pequeña lagartija entre las piedras y trataba de seguirla con sus manitas, tropezándose y riéndose como cualquier niño de su edad haría. Ese sonido, la risa pura e inocente de su hermano, fue para María como una sinfonía celestial. En medio del infierno del desierto, la vida había encontrado una manera de manifestarse. Pasaron un día completo en ese oasis escondido, recuperando fuerzas y esperanza. María aprovechó para lavar las heridas de Diego con el agua fresca y para limpiar sus propias heridas infectadas. Por primera vez en días, ambos durmieron profundamente, protegidos por la sombra de las rocas y arrullados por el suave murmullo del agua corriendo. Pero María sabía que no podían quedarse para siempre. El agua de la vertiente era limitada, y aunque habían encontrado algunos nopales, la comida no duraría mucho tiempo. Tenían que seguir moviéndose, tenían que seguir buscando la civilización. El 6.º día, amaneció diferente. Había algo en el aire, una sensación que María no podía explicar. Diego también la sintió, porque se despertó más alerta de lo que había estado en días. «María», le dijo con su vocecita clara, «alguien viene». Al principio María pensó que era otro delirio, otra alucinación causada por el trauma y la deshidratación, pero cuando miró hacia el horizonte, vio algo que hizo que su sangre se helara, una figura oscura que se movía contra el cielo azul, acercándose lentamente hacia su refugio. ¿Era salvación o era muerte? En el desierto de Texas de 1887, un extraño podía ser cualquier cosa: un comerciante benevolente, un vaquero solitario, o uno de los bandidos que habían destruido su hogar y tal vez asesinado a sus padres. María agarró a Diego y se escondió detrás de las rocas más grandes, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar a kilómetros de distancia. La figura se acercaba lentamente, y poco a poco María pudo distinguir los detalles. Era un hombre montado en un caballo negro. Llevaba un sombrero de vaquero que proyectaba sombras sobre su rostro, y algo en la manera en que se movía sugería que conocía muy bien este territorio. El hombre se detuvo exactamente en la vertiente de agua, como si hubiera sabido desde siempre que estaba ahí. Desmontó de su caballo con movimientos cuidadosos y deliberados, y María pudo ver que llevaba una pistola en la cadera y una insignia brillante en el pecho. «Hola», su voz resonó entre las rocas, grave pero gentil, con un acento que María reconoció como mexicano. «Sé que están ahí, no les voy a hacer daño, soy el sheriff Martínez de Laredo». María se quedó paralizada. ¿Podía confiar en él? ¿Y si era una trampa? ¿Y si era uno de los hombres que habían quemado su casa?
Pero Diego, con esa intuición especial que tienen los niños, se soltó de los brazos de su hermana y corrió hacia el extraño. «Señor, señor», gritó con su vocecita, «ayúdenos, estamos perdidos». El corazón de María se detuvo por un momento, pero cuando vio cómo el sheriff se arrodilló a la altura de Diego, cómo le sonrió con una calidez genuina y le ofreció agua fresca de su cantil, supo que habían encontrado a su ángel. Joaquín Martínez tenía 45 años y había sido sheriff de Laredo durante más de una década. Había perdido a su propia familia en circunstancias similares años atrás, y desde entonces había dedicado su vida a patrullar el desierto, buscando a personas perdidas y protegiendo a los inocentes de los peligros del territorio fronterizo. Había encontrado el rancho quemado de los Morales 3 días atrás y había seguido las huellas hasta donde se perdían en la arena. Conocía el desierto como la palma de su mano y sabía que si alguien había logrado llegar hasta la vertiente escondida, tenía posibilidades de sobrevivir. «Dios mío, criaturas», dijo cuando María finalmente salió de su escondite. «¿Qué les pasó?». María le contó toda la historia entre sollozos, desde el incendio hasta su odisea en el desierto. El sheriff escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas cuando vio las heridas en los pies de la niña y el estado desnutrido de Diego. «Desde ahora», les dijo con una voz firme pero cariñosa, «ustedes son mi familia, mi casa es su casa, y yo voy a cuidarlos como si fueran mis propios hijos». El viaje a Laredo tomó 2 días, pero fueron los 2 días más seguros que María había vivido desde la tragedia. El sheriff les dio comida, agua fresca, y por primera vez en una semana pudieron dormir sin miedo. Diego se había encariñado inmediatamente con el hombre bueno, y lo llamaba Papá Joaquín, con esa facilidad que tienen los niños para adaptarse y encontrar amor en los lugares más inesperados. Laredo era un pueblo pequeño, pero próspero en la frontera entre Texas y México. La casa del sheriff Martínez era modesta pero acogedora, con un jardín donde crecían flores de colores brillantes y un pequeño corral donde tenía algunas gallinas y una cabra. «Esta va a ser su casa ahora», les dijo simplemente cuando llegaron. «Tienen su propio cuarto, ropa limpia y toda la comida que puedan comer. Lo único que les pido a cambio es que me permitan amarlos como si fueran mis propios hijos». María no podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo el horror, todo el sufrimiento, toda la desesperación, ¿era posible que hubieran encontrado no solo un hogar, sino una familia? Los meses siguientes fueron de sanación y adaptación. María ayudaba al sheriff en sus labores oficiales, traduciendo para los habitantes mexicanos que no hablaban inglés y asistiendo en casos que involucraban familias. Descubrió que tenía un talento natural para consolar a las víctimas de tragedias y para encontrar personas perdidas en el desierto. Diego creció fuerte y saludable bajo el cuidado de su nuevo padre adoptivo. Aprendió a leer y escribir tanto en español como en inglés, y desarrolló una pasión por los caballos que lo llevó a convertirse en uno de los mejores jinetes jóvenes de toda la región. Pero la historia no termina ahí, porque 5 años después, María recibió noticias que cambiarían su vida una vez más. Un día de primavera de 1892, un comerciante que llegaba de San Antonio trajo noticias increíbles. Roberto y Miguel, los hermanos mayores de María, habían sobrevivido. Habían estado buscando a su hermana y hermano durante todos estos años, y finalmente habían seguido la pista hasta Laredo. El reencuentro fue emotivo más allá de las palabras. Los 3 hermanos se abrazaron y lloraron durante horas, contándose sus historias de supervivencia y las vueltas extrañas que había dado el destino. Roberto y Miguel habían llegado al rancho justo después de que los bandidos se fueran, y habían encontrado los cuerpos de sus padres entre las cenizas.
Los habían enterrado con dignidad y habían pasado años buscando a María y Diego, siguiendo cualquier pista, por pequeña que fuera. Nunca perdimos la esperanza, le dijeron a María. Sabíamos que si alguien podía mantener vivo a Diego en el desierto, eras tú. Sabíamos que eras lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Ahora bien, llegamos a la parte más hermosa de toda esta historia. ¿Creen que María dejó Laredo para irse con sus hermanos? ¿Creen que abandonó al hombre que la había salvado y la había amado como a una hija? La respuesta muestra la verdadera grandeza de corazón de esta joven extraordinaria. María decidió que su familia ahora incluía tanto a sus hermanos de sangre como al sheriff Martínez, quien había demostrado que el amor verdadero no tiene nada que ver con la genética. Convenció a Roberto y Miguel de mudarse a Laredo, donde establecieron un próspero negocio de transporte y comercio. El sheriff Martínez adoptó oficialmente a María y Diego, pero también abrió su hogar a Roberto y Miguel como si fueran sus propios hijos. La casa pequeña se expandió para convertirse en una casa grande, llena de risas, conversaciones en español, música mexicana y el amor de una familia que había sido forjada no por la sangre, sino por las circunstancias extraordinarias y las decisiones valientes. Diego creció para convertirse en un hombre exitoso y respetado, pero nunca olvidó que debía su vida a la valentía de su hermana mayor. Se casó con una mujer maravillosa y nombró a su primera hija María Esperanza, en honor a la hermana que había sido más que una madre para él. María se convirtió en la primera mujer sheriff asistente en la historia del condado de Webb, trabajando junto al sheriff Martínez para ayudar a familias en crisis y rescatar a personas perdidas en el desierto. Su experiencia de supervivencia la convirtió en una experta rastreadora, y durante su carrera ayudó a salvar a más de 100 personas que se habían perdido en territorio hostil. Pero tal vez lo más importante de todo es lo que María enseñó con su ejemplo, que el amor verdadero no conoce límites, que el valor no tiene edad, y que a veces los ángeles vienen disfrazados de sheriffs solitarios que patrullan el desierto buscando almas perdidas. Cuando María tenía 80 años, y la gente le preguntaba sobre aquellos 7 días terribles en el desierto, ella siempre respondía lo mismo: Dios nunca nos abandonó ni por un segundo. Él simplemente estaba preparando nuestro milagro y mirando a su familia extendida, sus hermanos, sus hijos adoptivos, los docenas de nietos y bisnietos que la llamaban abuela, todos los descendientes del sheriff Martínez que se habían convertido en sus hermanos. Sabía que cada momento de sufrimiento había valido la pena, porque a veces las tragedias más devastadoras son simplemente el prólogo de las bendiciones más extraordinarias. A veces perderse en el desierto es la única manera de encontrar el verdadero hogar, y a veces el amor de una hermana adolescente puede cambiar el curso de múltiples vidas para todas las generaciones futuras. Esta historia real nos enseña que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que ni nosotros mismos conocemos, hasta que las circunstancias la ponen a prueba. Nos enseña que el amor verdadero no es solo un sentimiento bonito, sino una fuerza transformadora capaz de hacer milagros. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de María? ¿Habrían tenido el valor de adentrarse en lo desconocido para proteger a alguien que amaban? ¿Habrían sido capaces de mantener la esperanza cuando toda razón indicaba que no había ninguna? Estas no son preguntas fáciles de responder, pero son preguntas que nos desafían a ser mejores personas, a amar más profundamente, a ser más valientes cuando la vida nos pone a prueba. La historia de María Esperanza Morales es un testimonio de que los héroes verdaderos no siempre llevan capa o tienen superpoderes. A veces, son niñas de 14 años que toman decisiones imposibles y se niegan a rendirse cuando todo parece perdido.
Y ahora, después de conocer esta historia increíble, les pido un favor. Compartan este video con al menos una persona que ustedes aman. Compartan esta historia de esperanza y valor con alguien que necesite recordar que los milagros sí existen, que el amor sí puede vencer cualquier obstáculo, y que siempre, siempre, vale la pena seguir luchando. Porque en un mundo lleno de noticias negativas y pesimismo, necesitamos recordar que la humanidad es capaz de actos de heroísmo extraordinario, y que cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de ser el héroe en la historia de alguien más. La próxima vez que enfrenten una dificultad, acuérdense de María caminando por el desierto con Diego en sus brazos, negándose a rendirse, encontrando fuerza en el amor que sentía por su hermano pequeño. Y recuerden que ustedes también tienen esa misma fuerza dentro de ustedes, esperando el momento correcto para manifestarse y cambiar el mundo.